Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una emisión, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy hablaremos de las variantes que hasta hoy se registran en el mundo del virus del SARS-CoV-2. Científicos estudian lo que parece una nueva variante del SARS-CoV-2 que al parecer se ha originado en Perú o en Chile y es probable que ya esté presente en otros países. Organismos internacionales hacen un llamado de auxilio para ayudar a la India, que hoy por hoy vive sus peores momentos en medio de esta pandemia de COVID-19. Estudios recientes sugieren que las variantes actuales de COVID-19 son hasta un 70% más contagiosas que las cepas originales de la pandemia. La cifra nueva de infecciones en la India supera ya los 300,000 por día y esto aún bajo la posibilidad de que exista un subregistro. Hoy entonces nuestro programa dedicado a las variantes, ¿qué tanto ha influido esto en la situación que hoy está atravesando India y cuáles variantes se han detectado hasta ahora en qué países y qué es lo que están provocando? Esto y más a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. El mundo vive en la incertidumbre y el temor porque se registren nuevos brotes de COVID-19 es latente. De ahí que los países están acelerando la campaña masiva de vacunación contra esta enfermedad, que está por llegar a los 150 millones de enfermos y 3.200.000 muertes. Aunque en algunos países se tiene un alza estable, en otros como la India, la pandemia refleja que sigue al acecho y que ningún rincón del mundo se salva. Los científicos cazavirus muestran su preocupación y la han extendido a las naciones sobre las nuevas variantes y la posibilidad de que las decenas de vacunas que se están aplicando no logren detener su expansión. Sin embargo, en los últimos meses hay una intranquilidad global por las diversas variantes contagiosas, entre estas la que apareció en septiembre del año pasado en Reino Unido, clasificada como B117, la cual ha causado un alza sin precedentes en el número de casos. Con la llegada de la vacuna hay una luz de esperanza, pero esta, al parecer, comienza a opacarse por la fortaleza de las variantes. Aún la carta está volteada, por lo que las medidas sanitarias deben continuar después de la vacunación para tratar de controlar aún más los contagios. La COVID-19 se resiste ante la vacuna, por ello se dice que puede haber una resistencia ante los biológicos y los tratamientos que aún siguen en análisis y que podría tener una menor capacidad de neutralizar el virus SARS-CoV-2. De acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Salud, se muestra de manera preliminar de una posible reducción de los efectos neutralizadores de los biológicos contra la variante india e incluso con la vacuna Novavax Covaxin, el no ser capaz de contrarrestar. Por cierto, de esta variante se han detectado más de 1.200 secuencias del genoma en 17 países. Y ha sumido a la India en una crisis sanitaria sin precedente. Es similar a lo que se vivió el año pasado en Estados Unidos. Esta pandemia en cada región del continente refleja que no se detendrá. Ahora los científicos que desarrollan las vacunas deben de reanalizar los biológicos y su tecnología con la aparición de las variantes para adaptar las plataformas de producción de vacunas a los nuevos antígenos Diana y hacer llegar vacunas mejoradas para lograr defender al mundo de las variantes de la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos.
Gracias, Isaura, por esta información. Antes de entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa, vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la Agencia EFE, nos presenta el informe diario de este organismo. Adelante, Verónica, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Hoy tenemos que empezar con el dramático aumento de casos que sitúan a la India en el epicentro de la pandemia. Superó este jueves los 18 millones de casos tras batir un nuevo récord de infecciones, casi 380.000 contagios y 3.600 muertes en un día. Según la Organización Mundial de la Salud, el país concentra casi el 40% de los diagnósticos positivos que se registran a diario en el mundo. La India es ahora la segunda nación más afectada, solo por detrás de Estados Unidos. Los casos crecen desde hace 3 semanas y falta oxígeno en los hospitales. Por ello, Estados Unidos va a enviar una remesa con suministros médicos por valor de más de 100 millones de dólares. La solución está en la vacunación masiva, que va a un ritmo menor del esperado. Desde enero, el país asiático ha administrado 150 millones de dosis, 2,2 millones de ellas en la última jornada. La COVID-19 avanza por todo el planeta, sumando más de 3,1 millones de fallecidos y 149 millones de personas infectadas. El relato de la pandemia en América presenta tímidas esperanzas a pesar de los números. El continente ya suma 61,4 millones de contagios y se aproxima a la cifra del 1,5 millones de muertes. En el lado positivo de la balanza está el inicio de la producción de la Butanvac, la primera vacuna contra la COVID desarrollada en Brasil. Y también el anuncio de que Chile se ha convertido en el segundo país del mundo con mayor porcentaje de población vacunada con las 2 dosis. En la otra cara están la aparición de nuevas variantes y el ritmo desigual de vacunación en gran parte del territorio. Europa es otro de los focos principales de la pandemia. La OMS ha señalado que por primera vez en 2 meses los nuevos casos han caído de forma significativa, pero la tasa de infección sigue siendo muy elevada. Son ya 51,2 millones de infectados y más de 1 millón de muertos. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Y precisamente los expertos están tratando de indagar qué tanto ha influido una nueva variante o nuevas variantes del SARS-CoV-2 en el incremento dramático en el número de casos en la India. La Organización Mundial de la Salud se ha mostrado extremadamente preocupada y los organismos internacionales hacen un llamado de auxilio para que se unan y tiendan una mano a la India. Y es que este país vive los peores días de la pandemia, con récords diarios de contagios casi consecutivos y un sistema sanitario completamente desbordado. Los científicos de la OMS han determinado que a pesar de que hay muchas razones para este descontrol de casos y muertes, como el hacinamiento y las condiciones de pobreza extrema que predominan en varias partes del país, hay sospechas de que podría estar una variante del SARS-CoV-2 detectada que podría estar causando esta desproporción en los casos. De momento, esta variante detectada en la India es catalogada por la OMS como una variante de interés. Cabe recordar que el organismo internacional ha clasificado las mutaciones de menor a mayor peligrosidad. Variantes de interés como esta detectada en la India, variantes de preocupación como las de Brasil, Sudáfrica e Inglaterra. Y variantes de grandes consecuencias. Hasta ahora no ha habido ninguna, aunque tampoco se descartan. Las mutaciones que tiene la variante detectada en la India, aunque hay que seguirlas de manera estrecha, en principio no son de las que más inciden sobre la espícula y pueden provocar lo que se llama escapes vacunales. Con mutaciones adicionales, podría incluso derivar en alguna variante de preocupación, pero de momento es solo de interés, han explicado científicos de la OMS, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, la empresa farmacéutica BioNTech sugirió que la aplicación de una tercera dosis COVID-19 podría ser la solución para extender la inmunidad contra el COVID. Según un directivo de BioNTech, existe una efectividad máxima de la vacuna COVID de 97%
y no se alcanza sino hasta después de 7 días tras la aplicación de la segunda vacuna. Se sugiere que una tercera vacuna podría provocar la inmunidad contra el COVID en un 100%. Algunos estudios han sugerido que la protección contra COVID-19 comienza a bajar luego de 6 meses. Esto sin duda podría poner en riesgo la salud de las personas. Hace unos días, directivos de Pfizer hablaron sobre la necesidad de aplicar vacunas COVID cada año, justamente tras detectar este tipo de descenso en la humanidad. La batalla continúa en diferentes frentes. En Brasil, por ejemplo, están analizando y estudiando un suero contra COVID-19 a través del plasma de caballos. Investigadores brasileños desarrollaron un suero contra la COVID-19 a partir del plasma de caballos que podría generar anticuerpos hasta 100 veces más potentes que los producidos por pacientes enfermos y confían ahora en iniciar las pruebas clínicas en humanos próximamente. El fármaco, desarrollado por investigadores del Instituto Vital Brasil de la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Fundación Fiocruz, es obtenido a partir de la introducción de una parte del virus SARS-CoV-2 en equinos para la producción de anticuerpos, cuyo plasma es posteriormente insertado en pacientes infectados. Tras presentar un pedido de patente en agosto del año pasado, el Instituto Vital Brasil se encuentra ahora en conversaciones con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Anvisa para dar inicio a los ensayos clínicos en humanos. Así lo informó la vicepresidenta de la institución, Karina Belfort de Almeida. Terminando esta etapa preclínica, vamos a entrar en proceso de pruebas junto con el Instituto Dior con 41 pacientes. En su finca de investigación localizada en la ciudad de Cachoeiras de Macacu, una decena de caballos producen el llamado plasma hiperinmune que sirve de materia prima para la fabricación del suero anti-COVID. Tras ser retirado de la sangre de los equinos, la sustancia es trasladada a una planta industrial donde el anticuerpo es procesado y envasado en ampollas para la aplicación en los pacientes. El medicamento es visto por la comunidad médica y científica como una esperanza para el tratamiento de la COVID-19 en Brasil, que vive una tragedia sanitaria con más de 391.000 fallecidos, 14,3 millones de infectados y un sistema de salud colapsado. El suero aumenta el nivel de anticuerpos del paciente. Cuando es inyectado, va a hacer con que aumente la producción natural de anticuerpos de ese paciente. De acuerdo con la directora industrial del Vital Brasil, Márcia de Souza Antunes, la capacidad de producción a día de hoy es de 14.000 ampollas de suero anti-COVID por minuto. Sin embargo, los investigadores todavía no saben cuándo el fármaco podría estar disponible, ya que depende del aval de la agencia reguladora para el inicio de las pruebas clínicas, así como de los resultados obtenidos en los ensayos. Y mira, el incremento en el número de muertes de mujeres embarazadas que padecieron COVID-19 preocupa a las autoridades brasileñas, que en medio de un agravamiento de la pandemia han pedido aplazar planes de embarazo y acelerar la vacunación para las futuras madres. La media de muertes de mujeres embarazadas y puerperas por COVID-19 se ha duplicado en Brasil en 2021 respecto al año 2020. Un incremento que los especialistas atribuyen a la propagación de nuevas variantes y a las frágiles políticas sanitarias del país. Solo entre enero y abril de este año, al menos 433 gestantes o mujeres que parieron recientemente perdieron sus vidas como consecuencia de COVID-19 frente a los 546 decesos registrados a lo largo del año pasado, según datos divulgados por el Ministerio de Salud. Un informe del Observatorio Obstétrico Brasileño, mantenido por investigadores de 3 universidades brasileñas, mostró que la media semanal de muertes aumentó en 62% este año en la población general, mientras que entre embarazadas y puerperas ese crecimiento fue del 186%. Los investigadores explicaron que debido a los cambios fisiológicos en el cuerpo durante la gestación, las embarazadas están más expuestas a riesgos de infección y a desarrollar complicaciones, pero han apuntado que el peligro es agravado por un sistema de salud que ya presenta muchas debilidades en la atención a gestantes. Brasil, con casi 400.000 muertes y 14.4 millones de contagios por el COVID, ha visto su sistema de salud al borde del colapso, con buena parte de las unidades de cuidados intensivos desbordadas y en medio de la falta de medicamentos para mantener intubados a los pacientes graves. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con mucha más información.
En Estados Unidos también analizan ya una respuesta frente a las variantes de COVID del virus del SARS-CoV-2. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, hizo un recuento de las variantes y su relación con la efectividad de las vacunas. En primer lugar, abordó la variante B117 detectada en Reino Unido, que hasta ahora está dominando en la Unión Americana. Está muy claro ahora que esta variante en particular está muy bien cubierta por las vacunas de ARNM, así como por AstraZeneca, Novavax y otras, como lo demuestran los datos de Israel a la derecha, en la variante 117 dominante. Y como se puede ver, a medida que aumentan las dosis de la vacuna, los casos disminuyen. Del mismo modo, en el Reino Unido, al usar otras vacunas, se ve esta misma situación. Esta es una buena noticia, ya que es la variante dominante. La variante detectada en Sudáfrica es la más problemática. En este caso, Johnson & Johnson tiene una eficacia del 64%, Novavax del 60% y la de AstraZeneca no es tan buena, dijo. Pfizer hizo un pequeño estudio en el que observó el efecto en Sudáfrica y encontró que de hecho era 100% efectiva. La advertencia aquí es que todavía es un estudio muy pequeño, pero hay que tener en cuenta que el biológico de Johnson & Johnson, de que a pesar de que fue 64% efectiva en el estudio de Sudáfrica, prácticamente no hubo muertes y hospitalizaciones. Luego está la variante P1, que resulta devastadora en Brasil. Ahora se sabe por los estudios que existe una protección variable en la efectividad. En Brasil fue del 50% efectiva después de una sola dosis. En una segunda dosis se mantuvo en aproximadamente 50%. Esto fue bajo la condición de que 75% de los casos fueran P1. Sobre la variante detectada en India, la 617, los datos más recientes fueron el análisis de sueros convalecientes de casos de COVID-19 en personas que recibieron la vacuna utilizada en la India, la Covaxina, y se encontró que neutralizaba esta variante. Los datos más recientes analizaron sueros convalecientes de casos de COVID-19 en personas que recibieron la vacuna utilizada en la India, la Covaxin, y se encontró que neutraliza la variante 617. A pesar de la dificultad real que estamos viendo en India, dijo, la vacunación podría ser un antídoto muy importante contra la COVID, informó Elizabeth Ortiz. El director ejecutivo de BioNTech también ha hablado sobre la inmunidad de rebaño en Europa para este año. La famosa y tan esperada inmunidad de rebaño podría ser un hecho en Europa este mismo verano. Así al menos lo cree el director general de BioNTech, Ugur Sahin. La inmunidad de rebaño frente al coronavirus, consistente en otras palabras en la protección de la comunidad ante él mismo, se produciría según el Instituto Robert Koch en el momento en el que un número suficientemente alto de personas, alrededor de un 70%, estuviera vacunada. Sahin mantiene que estos números deberían ser un hecho en cuestión de semanas. Europa llegará a la inmunidad de rebaño en julio o agosto como muy tarde, explicaba Sahin durante su encuentro virtual con varios corresponsales extranjeros en Alemania. Otros muchos países cuentan con muchas menos vacunas. Hay que pensar que hay mucha gente que necesita la vacuna, y esto es tarea de la humanidad. En Israel se habla de una posible relación entre la vacunación con Pfizer-BioNTech y algunos casos de miocarditis. El Ministerio de Salud de este país recuerda que los casos de miocarditis son prácticamente los mismos que los del año pasado por estas fechas y pide que no se saquen conclusiones precipitadas y que se deje avanzar la investigación. Ugur Sahin es de la misma opinión. Hasta ahora, y por lo que hemos visto, no tenemos ninguna evidencia respecto a estos casos de miocarditis. Así que no podemos confirmarlo. Lo estamos estudiando a fondo. El cofundador de BioNTech apuesta también por una tercera vacunación de Pfizer que refuerce aún más la protección ante el virus. Dicho tercer pinchazo debería administrarse entre 9 y 12 meses después de haberse inyectado la primera dosis. Por cierto, y a propósito de la inmunidad de rebaño, las autoridades mexicanas reconocieron que no estamos ni cerca de esta posibilidad. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que no estamos cerca de la inmunidad de rebaño o de anticuerpos en los mexicanos, aunque sí hay un aumento en la inmunidad poblacional contra COVID-19. La gran inquietud en la comunidad mundial es que el virus SARS-CoV-2, que va variando con estas mutaciones, no cambie tanto la composición química, de tal manera que los anticuerpos que se generaron para una variante del virus un mes atrás ya no sean inútiles para un virus que evolucionó posteriormente, apuntó el subsecretario de Salud en la conferencia de prensa
vespertina de este miércoles. Un ejemplo clásico, dijo, es el virus de la influenza que muta a tal velocidad que si en un año se colocan vacunas con cierta composición química que genera anticuerpos, al año siguiente el virus es suficientemente diferente para ya no ser afectado por los anticuerpos que produjo el año pasado, y por eso hay que revacunar cada año contra el virus de la influenza. La gran pregunta que todavía no se puede responder porque no hay tiempo suficiente de experiencia de convivir con el virus del SARS-CoV-2 es si va a evolucionar, mutar, transformarse química y genéticamente tan rápido que se requiera revacunar una y otra vez a la población, es lo que ha dicho el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Por su parte, el coordinador médico general del Instituto de Salud para el Bienestar, Víctor Hugo Borja, refirió que 45 millones de mexicanos tuvieron contacto ya con el virus del SARS-CoV-2, según sus estimaciones, y la letalidad fue menor al 1%, lo que redimensiona las consecuencias de esta enfermedad. Datos interesantes que han proporcionado ayer las autoridades mexicanas de salud. Y miren, tipos de variantes podrían sugerir la evolución de cada paciente, es lo que han dicho hasta ahora algunos expertos. Estudios recientes sugieren que las variantes actuales del COVID-19 son hasta un 70% más contagiosas que las cepas originales de la pandemia, por lo que un grupo de científicos de la clínica Cleveland y la Universidad Case Western Reserve en Estados Unidos han descubierto que las variantes de la COVID pueden ofrecer pistas para predecir los resultados de los pacientes a medida que evoluciona el virus. Los resultados de la investigación han demostrado que las cepas iniciales y los subgrupos de cepas del virus observados durante este periodo de tiempo se asociaron con una mayor mortalidad, mientras que las variantes más nuevas se asociaron con menos hospitalizaciones y muertes. Aunque estos hallazgos comparten lo que los investigadores aprendieron en los primeros momentos de la pandemia, también podrían ayudar a guiar futuros estudios para analizar cómo las variantes más nuevas afectan a los resultados de los pacientes a medida que el virus sigue evolucionando. Este estudio confirma aún más la importancia de estudiar las variantes genómicas del virus a lo largo de la pandemia. Como el virus sigue mutando con el tiempo, los expertos no saben con certeza la gravedad de la enfermedad o la mortalidad que causarán las nuevas variantes. La vacunación generalizada, insistieron, es una importante estrategia de salud pública para frenar la propagación del virus, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias a Rocío López Fonseca por esta información, y precisamente hoy el tema es las variantes que ha registrado el virus del SARS-CoV-2 y cómo está impactando entre la población. Es por ello que también hoy nos da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Más adelante estaremos, por supuesto, platicando con él. Antes, vamos con Elías Levy, corresponsal de la agencia EFE en Ecuador, para que nos presente el panorama actual de lo que ahí se vive. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La situación en Ecuador sigue siendo cuanto menos preocupante, aún incluso cuando el gobierno ha instaurado de nuevo los confinamientos, y es que el resultado de esta medida solo podrá ser verificado dentro de 2 o 3 semanas. Ecuador, un país de 17 millones de habitantes, acumula unos 380.000 contagios, con una pronunciada curva desde enero que las autoridades no consiguen frenar. Basta ver los gráficos del Ministerio de Salud para percatarse de la velocidad de propagación del virus, que está por encima de la primera ola entre marzo y mayo de 2020, cuando las dramáticas imágenes de cadáveres abandonados en Guayaquil viajaron por todo el mundo. El repunte se siente con intensidad en Quito, la capital, que concentra en este momento 132.500 casos, más de un tercio de los contagios en todo el país, cuando su población representa el 17%. Esto se ha traducido en una presión incontenible sobre el sistema hospitalario, con esperas de varias semanas para acceder a una unidad de cuidados intensivos. Los recién instaurados toques de queda de fin de semana, así como los nocturnos, no parecen frenar aún los contagios, que ayer miércoles superaban, por ejemplo, la barrera de los 2.000. La cifra de muertos por la COVID se sitúa en estos momentos en torno a los 18.500, pero no olvidemos que el subregistro, tanto en decesos como en contagios,
Es notorio, pues Ecuador es uno de los países con menos pruebas COVID per cápita de toda la región. Paralelamente, el plan de vacunación avanza a trompicones y con irregularidades permanentes. Hasta ahora se han vacunado 596.000 personas, pero solo el 27% con ambas dosis. Unas cifras que reflejan en sí mismas la lentitud del sistema sanitario, pues el país cuenta en estos momentos con 2 millones de dosis, es decir, para vacunar al doble de habitantes. El presidente saliente Lenín Moreno ha prometido que hasta el cambio de mando, el 24 de mayo, se habrán vacunado 2 millones de personas, una cifra a priori inalcanzable al ritmo que avanza el proceso. Reportó desde Ecuador para el programa Coronavirus la Pandemia, Elías Levy, Agencia EFE. Saludamos en este espacio, ya le dábamos la bienvenida antes al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Belén? Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, hoy hablando de un tema que pues evoluciona día con día porque van surgiendo nuevas variantes del virus del SARS-CoV-2. En términos generales, doctor, ¿dónde estamos parados actualmente en cuanto a las variantes? Pues lamentablemente en una diseminación significativa de estas variantes en muchos países. Cuando surgió la primera, Belén, lo platicamos en el programa, porque sí fue un motivo de preocupación mundial el que en Gran Bretaña surgiera esta primer variante, la B117, con algunas mutaciones en las que hipotéticamente se sustentaba un incremento en la transmisión de la enfermedad. Y para el tiempo en que lo comentamos, esta variante había sido identificada en 20 países aproximadamente. Ya para diciembre, esto fue en septiembre, para diciembre 72 países tenían identificada la nueva variante B117 británica, pero también empezaban a surgir indicios de la aparición de dos variantes, una de ellas en Sudáfrica, otra en Brasil. Fue primero la sudafricana, pero muy poco tiempo después la brasileña. Y luego surgen una variante en Japón, dos variantes en Estados Unidos, una de ellas está en California y otra en Nueva York, y parece que estas últimas no han tenido gran diseminación, pero una variante que es preocupante, reciente, es la de la India. No sabemos si el impacto epidemiológico que está teniendo la India y que es una catástrofe, y lo hemos visto en las imágenes y en los números, pudiera deberse en buena medida a la alta transmisibilidad que puede tener esta variante hindú. Pues lo veremos, doctor, en las próximas semanas, en los próximos días, conforme se vayan confirmando algunas hipótesis o realizando más investigaciones. Vamos a hacer una pausa, doctor. Regresamos, por supuesto, con mucho más de este tema. Vamos a la pausa. Hoy dedicamos este programa a hablar sobre las variantes del virus del SARS-CoV-2 y mire, lo más reciente que se conoce es una posible variante que habría surgido en Perú o en Chile. Científicos peruanos estudian lo que parece una nueva variante del SARS-CoV-2 que al parecer se ha originado en Perú o en Chile y es probable que ya esté presente en otros países, afirmó el doctor en microbiología molecular Pablo Suyacayama, del Laboratorio de Genómica Microbiana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Según el análisis de su laboratorio, entre las muestras presentadas entre enero y marzo, se ha logrado identificar esta nueva variante que desde la semana pasada se le ha asignado el nombre C37 y correspondería casi al 40% de las muestras que se han procesado en Lima. El científico enfatizó que la información aún es preliminar, ya que este reporte no ha sido revisado por pares y se ha encontrado como parte del proyecto de vigilancia genómica que se aplica en su país
y permite procesar todos los meses una muestra de unos 100 genomas de Lima y de todo el país. Tsukayama sostiene que la variante C37 está creciendo en Lima, entonces también en todo el Perú, y que también existe evidencia de que se encuentra presente en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y varios otros países de la región. El experto reiteró que la evidencia es preliminar, por lo que en este momento no se puede confirmar que esta variante tenga mayor transmisibilidad ni mayor virulencia, ni tampoco muerte. Sin embargo, reconoció que entre más presencia tiene esta nueva variante, al mismo tiempo comienza a levantar la segunda ola en el Perú, informó Rocío López Fonseca. Le hemos contado estas imágenes desgarradoras que hemos observado que provienen de India. Una reportera en este país relata la calamidad que vive el país con la COVID y la solidaridad también que ha surgido entre los habitantes. Anshu Sharma trabaja para el Servicio de Noticias de la ONU en India. Compartió su experiencia con la COVID y lo que se está viviendo en el país. La cifra de nuevas infecciones en la India supera las 300,000 por día, aunque puede haber un subregistro. Primero fue observadora de la situación. Eso cambió cuando un familiar murió debido a que el sistema de salud estaba abrumado. Pero la prueba aún estaba por llegar, advierte Anshu. En septiembre visitó a su madre de la tercera edad en otra ciudad. A pesar de tomar las precauciones, todos dieron positivo a la COVID. Pasaron 2 semanas luchando con esta terrible infección. Hacia finales de 2020, los casos de COVID comenzaron a disminuir y parecía que la India había vencido a la pandemia. Mientras el mundo reconocía esa victoria sobre el virus, el país se preparaba para iniciar la campaña de vacunación más grande del orbe. Parecía como si el fin de la pandemia estuviera a la vista. Los mercados y centros comerciales estaban llenos de actividad. La gente empezaba a descuidarse. Fue la calma antes de la tormenta. Llegó la segunda ola y los tomó por sorpresa. Un tsunami de COVID se extendió por todo el país. Otros 3 integrantes de la familia enfermaron. Hoy muchos estados y ciudades de la India están bajo toque de queda y los trabajadores de salud están trabajando día y noche para contener la propagación, comenta en su testimonio. Las súplicas desesperadas por medicamentos, camas de cuidados intensivos en hospitales, tanques de oxígeno y de inyecciones dominan las redes sociales. Al comienzo de la pandemia en 2020, los pacientes de COVID eran rechazados. Ahora la gente se ayuda entre sí. Los comerciantes entregan productos a los necesitados. Los lugares de culto se están convirtiendo en centros de aislamiento para satisfacer la escasez de camas de hospitales y los barrios recolectan dinero y consiguen concentradores de oxígeno, informó Elizabeth Ortiz. Y doctor, precisamente este reporte de nuestra compañera nos lleva a poner ahí a la India como un ejemplo de lo que pudiera pasar, de lo que provocan también las variantes en el virus del SARS-CoV-2. Aunque no se ha confirmado al 100%, es una posibilidad que una variante esté provocando este incremento en el número de casos, doctor. Es una posibilidad. Por supuesto, influyen otros factores. En la India ocurrió que se autorizó la mayor apertura a actividades masivas, incluidas algunas actividades de orden religioso, y eso posiblemente haya contribuido, pero también esta nueva variante de la India, que tiene predominantemente 3 mutaciones. Se dice que cuando se habla de una variante se habla de las mutaciones de interés, porque no todas las mutaciones que presenta un virus terminan por definir un cambio de comportamiento del patógeno. Entonces las mutaciones de interés son 3 en esta nueva cepa de la India, y todas influyen sobre la estructura de la proteína espicular del virus, y la proteína espicular tiene predominantemente 2 funciones. La primera de ellas es iniciar la infección en la célula blanco, pero también la otra función es que es la proteína identificada por el sistema inmune. Entonces, las preguntas, y tal como en alguna de las cápsulas, tanto de Rocío como de Elizabeth, se presentó previamente, es si estas variantes tendrán impacto en la respuesta inmune
que se genera después de vacuna. La otra pregunta es si generan mayor gravedad de la enfermedad y la tercera pregunta es si generan mayor contagio. En general se acepta que todas las variantes por ahora identificadas, la británica, la sudafricana, la brasileña, la de la India, la de Nueva York, la japonesa y la de California en los Estados Unidos, pueden transmitirse de forma más eficiente, hasta en un 50%, comparativamente con lo que fue la cepa original de China, la cepa de Wuhan. Y también se ha identificado mayor gravedad en la presentación de la enfermedad con la cepa británica. Afortunadamente, con la cepa británica parece que las vacunas por ahora utilizadas, particularmente la vacuna de Pfizer, confiere buena protección contra la variante británica. Parece que confiere una protección menor con respecto a la cepa sudafricana, y ya en ese sentido hay algunas publicaciones, una de ellas la comentamos aquí mismo, Belén. Entonces, ¿qué es lo que hacen en este momento las farmacéuticas? Analizan si las nuevas variantes están teniendo escape a la respuesta inmune que generaron las vacunas, o si están teniendo también buena cobertura para estas nuevas variantes. Porque si fuera el primero de los casos, las farmacéuticas, y algunas lo están haciendo ya, deberán trabajar en un cambio en la estructura de la vacuna para poder brindar protección al menos a las variantes de mayor interés, ¿no? Claro, doctor, que ese es un punto fundamental, sin duda alguna. Y la gente se pregunta, incluso nuestra audiencia nos ha dicho, ¿qué tanto deberíamos de preocuparnos ante estas variantes, doctor, versus o en medio del proceso de vacunación? Y a mí me gustaría incluso, doctor, si pudiéramos citar un comparativo o un ejemplo que conocemos ya por años anteriores al caso de la influenza, donde también este virus ha ido cambiando, ha ido mutando, y en consecuencia también las vacunas. Sí, claro, Belén. El caso del virus de la influenza, sobre todo el tipo A, tiene mutaciones menores y mutaciones mayores. Las mutaciones menores ocurren cada año. Las mutaciones mayores ocurren aproximadamente cada 10 años. Por eso la mayor parte de epidemias y pandemias de influenza, si vemos la historia, ocurren a finales de década, casi siempre. En las mutaciones menores, entonces se generan nuevas cepas que obligan a que año con año la estructura de la vacuna contra influenza sea diferente. Y claro que también las mutaciones mayores generan la necesidad de cambios en la estructura de la vacuna, en los componentes que debe llevar la vacuna. La vacuna de influenza lleva componentes tanto del virus de la influenza tipo A como de la influenza tipo B. Influenza A y B son las que causan enfermedad al ser humano. Entonces, no nos extrañe que algo similar pueda llegar a ocurrir con respecto a la vacuna contra COVID-19. Primero, que sea una vacuna que deba administrarse a lo mejor con la misma periodicidad que la vacuna de influenza, es decir, cada año. Y segundo, que los componentes de la vacuna tengan variación de acuerdo a cómo se va comportando en el mundo la presencia del virus SARS-CoV-2. Para diseñar una vacuna de influenza, a lo largo del año se va identificando el tipo de virus circulante en diferentes partes del mundo, y entonces existe un gran comité internacional
que termina decidiendo cuáles serán los componentes de esa vacuna de acuerdo a las muestras que se fueron recogiendo de forma aleatoria, pero muy sistemática a nivel mundial. Bueno, esa situación pudiera llegar a darse con respecto a la vacuna de SARS-CoV-2. Y tampoco nos extrañe que avances biotecnológicos pudieran llegar a generar alguna vacuna polivalente, es decir, en la que pudieran estar tanto tanto componentes antigénicos de influenza como de SARS-CoV-2. No nos extrañe que eso llegue a ocurrir. Recordemos que hay vacunas combinadas, ¿no? La triple viral, la quíntuple viral, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pensar en que esa situación puede llegar a ocurrir? Porque eso facilitaría mucho la distribución y la aplicación. Creo que daría como consecuencia una mayor cobertura por razones de operatividad. Ahora sí que 2 pájaros de un tiro, doctor. Pues sí, Belén. Literal, 2 enfermedades en una sola inmunización. Podría darse el caso, ¿no? Si llega a definirse que la vacuna contra SARS-CoV-2 deba ser con Cada esa año, periodicidad. claro. Y además también están trabajando algunos laboratorios, Belén, en una vacuna multicoronavirus. Recordemos que son 7 los coronavirus por ahora descritos que causan enfermedad al ser humano. Entonces podría ser que llegara a haber una vacuna que protegiera contra COVID-19, contra SARS, contra MERS y contra los otros 4 coronavirus originales. Claro. Doctor, vamos a hacer una pausa. Claro que muy, sí. muy interesante esto que nos acaba de exponer. Regresamos, por supuesto, con algunas precisiones. La pausa, volvemos. No hay evidencia de que la variante de COVID C37 sea más contagiosa o mortal, de acuerdo a lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. El gerente de incidentes de la OPS, Sylvain Aldigeri, explicó que el origen de la variante C37 no está claro. Y de hecho, esa variante, al parecer, ya estaba circulando desde diciembre en Perú y en los siguientes meses se ha detectado también en Chile y al menos un caso en Argentina, en Brasil y en Ecuador. Sin embargo, no es preciso llamarla andina, ya que su origen no es claro y ha sido detectada también en Estados Unidos, en Australia, Alemania, España y el Reino Unido. Esa variante comparte algunas características comunes a otras que son de interés, pero no hay evidencias que permitan afirmar una mayor transmisibilidad y mucho menos mayor letalidad. En tanto, la directora del organismo internacional, Carissa Etienne, advirtió de un aumento de casos en jóvenes. Desde el comienzo de 2021, varios países en nuestra región están notificando un aumento en el número de casos entre la población más joven, vinculado esto con mayor exposición y la falta de vacunación en estos grupos. Esto ha llevado a un aumento en el número de hospitalizaciones. La estancia hospitalaria de estos grupos de edad suele ser más alta en comparación con los mayores de 60 años, por lo que la OPS está orientando a los países a planificar su respuesta para hacer frente a aumentos repentinos en consumo de oxígeno, intubación, medicamentos y equipo de protección personal, informó Elizabeth Ortiz. Doctor, pues sin duda alguna interesante, hoy hemos aprendido mucho más de estas variantes y ya nos decía usted en el caso de las vacunas, ¿qué es lo que preocupa ahora a la población? ¿Qué va a pasar si las vacunas dejan de ser efectivas contra estas variantes, lo cual hasta ahora no se ha observado como tal, doctor? No, afortunadamente no, al menos con la variante británica hay más estudios que sugieren que las vacunas actuales desempeñan bien contra esta variante. Hay algunos que sí demuestran
el escape inmunológico de la variante sudafricana, no en una gran proporción, y quienes tienen vacuna probablemente tendrán enfermedad atenuada en caso de infectarse con alguna de estas variantes. Sin embargo, creo que la vigilancia que se lleve a cabo en todo el mundo para conocer la dinámica de diseminación de estas variantes y los estudios que se lleven a cabo respecto de la inmunidad generada y la eficacia de esta inmunidad contra las variantes va a ser fundamental en el desarrollo de nuevos biológicos o en la modificación de los biológicos que actualmente están en uso. Recordemos también que Pfizer ha anunciado en los últimos días de manera repetitiva por parte de sus directivos la necesidad posiblemente de una tercera dosis entre el 9º y el 12º mes a partir de la última dosis, por el hecho de haber observado que de haber una inmunidad en el 95% de quienes recibieron la vacuna, pareciera haber disminuido al 90% esta inmunidad, y a ellos les parece que es pertinente ahí generar un refuerzo con una tercera dosis. Está por definirse. Creo que por ahora no es algo contundente. Considero que se van a necesitar más estudios en diferentes grupos de la población, pero por ejemplo, Belén, hace una semana platicábamos en este espacio también que hay un estudio publicado con respecto a la vacuna de Pfizer, en donde en asilos de ancianos en Europa, no recuerdo exactamente la localidad, pero prometo decírtelo mañana, en este asilo de ancianos se encontró que aquellos que habían tenido COVID y que fueron vacunados tuvieron una mejor inmunidad que aquellos que no habían tenido COVID y fueron vacunados. Pero ambos grupos de mayores de 70 años de edad tuvieron menor inmunidad con la vacuna comparativamente con el personal que los asiste, que era un grupo de personas más jóvenes, promedio 40 años de edad. Entonces, es posible que también la edad sea un factor determinante en la calidad y en la cantidad de respuesta inmune asociada a la vacuna contra COVID-19. Doctor, lo cual nos habla de varios frentes que aún quedan abiertos, y en tanto no sean cubiertos, la población debe seguirse cuidando aun cuando esté vacunada o aun cuando haya tenido COVID, o aun cuando esté vacunada y haya tenido COVID, porque al final de cuentas estamos expuestos a estas nuevas variantes. Claro. Y estamos expuestos también a infectarnos, aún con la variante original, y es importante, doctor, seguir manteniendo las medidas del uso de cubrebocas, la sana distancia, porque en tanto la pandemia no esté controlada, pues siempre va a existir un porcentaje, aunque sea mínimo, de un contagio, doctor, y ahí es donde tenemos que prevenir. Claro que sí, Belén. También hay que decir que se acaban de publicar por parte de los Centros para Control de Enfermedades y Prevención una serie de lineamientos o diríamos una serie de elementos para considerar relajar un poco las medidas en personas vacunadas de manera completa, sobre todo en donde todos los integrantes de la familia ya han sido vacunados. Están muy interesantes, creo que vale la pena dedicarles un espacio de tiempo, porque ellos hablan ya incluso de poder dejar de utilizar cubrebocas en reuniones familiares en donde todos los integrantes están vacunados. Hablan incluso de poder
dejar de utilizar cubrebocas fuera de casa, cuando no vamos a acudir a espacios con concentraciones masivas, etcétera, siempre y cuando estemos totalmente vacunados. Es decir, ya empiezan a haber algunas medidas que permiten más convivencia, siempre y cuando exista una vacunación, por ejemplo, con todos los integrantes de la familia. Está muy interesante la publicación, incluso la Casa Blanca en una de sus conferencias recientemente, antier, habló de estas medidas publicadas por los CDC de Atlanta. Pues vamos a retomarlas, doctor. Nos habíamos comprometido, claro, por cierto, desde ayer. Hoy no nos ha dado tiempo, pero mañana seguro abrimos un espacio porque esto vendrá luego para el resto de los países que están en pleno proceso de vacunación. Claro, porque las personas que se vacunan además lo piensan en dos sentidos. Uno, protegerme, por supuesto, ese es el número uno, pero número dos, poder hacer una vida un poco más, digamos, acercada a la antigua normalidad, ¿no? Que no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. Así es. Regresar a la antigua normalidad, doctor. Pero bueno, por lo pronto ahí está este tema que tenemos pendiente. Y otro tema importante, doctor, que también valdría la pena retomar, es el de la inmunidad de rebaño. Ahora que las autoridades mexicanas han hablado sobre este porcentaje, decía ayer el subsecretario de Salud que estamos todavía lejos de una inmunidad de rebaño. Sin embargo, es verdad que se estima que un porcentaje importante de la población ya tuvo contacto con el virus, doctor. Se piensa que alrededor del 20%. Sí es baja, pero no tan baja como el 5% del que hemos hablado con motivo de otros estudios a nivel internacional. Ese es un gran tema, Belén, porque es una inmunidad que ha aparecido por dos motivos. Uno, por la propia infección, incluso asintomática, y la otra es por la vacunación. Exacto. Vale la pena tocar ese tema con detalle. Y pues estos acercamientos que ha tenido México con países como Rusia para ver qué más se puede hacer en materia de colaboración en el desarrollo y distribución de las vacunas. Así que bueno, pues esto lo estaremos comentando, doctor, en otra ocasión. Lo dejamos ahí sobre la mesa también para que nuestro auditorio esté pendiente. Gracias, doctor. Con todo gusto, Belén. Qué gusto. Igualmente, gracias. Buen día. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos mañana en otra emisión más de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.